Bien, el paso número 3. Una vez que ya tengamos nuestro caudal máximo probable y el consumo máximo diario, deberemos de seleccionar nuestro diámetro del medidor de agua potable. Para ello hay que tener en consideración ciertas condiciones. Y esas condiciones van a estar influenciadas por la decisión que nosotros asignemos a la hora de seleccionar el diámetro. Me explico y les voy a mencionar qué es lo que debemos de hacer en este caso. Hay una nueva versión, la cual voy a subir tanto en la actualización parcial de la planilla del cálculo del diámetro del medidor y que obviamente está incorporada en esta versión deluxe, la cual deberemos de seleccionar qué método consideraremos para determinar el diámetro del medidor de agua potable, los cuales son los siguientes. Dice acá, método 1, aplica el valor real del consumo máximo diario. Resulta que cuando nosotros seleccionamos acá este método, vamos a obtener la pérdida de presión en el medidor con los parámetros reales del consumo máximo diario. Eso significa que yo voy a tener que considerar 1.7 metros cúbicos día. Y acá me dice que la pérdida de presión en el medidor es demasiado elevada, lo cual está incumpliendo con la normativa, ya que la norma especifica que en este punto, cuando seleccionamos el diámetro del medidor, la pérdida de presión que se va a generar debe ser inferior a 5 metros de columna de agua. Y para que ustedes reconozcan cuál va a ser la pérdida de presión en el medidor, sería 0.036 multiplicado por la división entre el caudal máximo probable y el consumo máximo diario, ambos al cuadrado. Por lo tanto, para que el valor de la pérdida de presión generada en el medidor sea más baja, lo que yo necesito es que el consumo máximo diario sea más alto. Si yo considero el método 1, estoy considerando un consumo máximo diario de 1.7 y eso me va a dar 35.2 como valor de JMAP, que vendría siendo la pérdida de presión en el medidor. Ahora, como es muy desfavorable, tendré que modificar un poco la situación. ¿Cómo podemos modificarlo? Vamos a ver el método 2. El método 2 dice lo siguiente. Aplica el valor más alto posible del consumo máximo diario según el diámetro del medidor. Ahora, aquí, según el caudal máximo probable, tengo 53.16. Dentro de esta tabla se menciona de que el diámetro de medidor aceptable para este consumo máximo diario debería ser de 19, porque estamos superando el valor de 50 litros sobre minuto. Como tengo 53, el tope de un medidor de 19 milímetros es 80, así que se selecciona por defecto un diámetro de medidor de 19. No obstante, no es la respuesta definitiva un diámetro de 19 hasta el momento, no lo podemos justificar todavía. Entonces, si yo por ejemplo aplico el método 2, fíjense que la pérdida de presión generada en el medidor bajó. ¿Por qué baja esto? Básicamente porque ahora está considerando el valor máximo del medidor que cumple el parámetro dentro de nuestro consumo máximo diario. Me explico para que no se confunda. El consumo máximo diario acá me da 1.7 metros cúbicos día. Y el diámetro de medidor que entra dentro de ese parámetro es un diámetro de medidor de 13 milímetros. Que por defecto no es el diámetro de medidor que nosotros estamos seleccionando. Porque por el gasto máximo probable, que fue 53.16, tuvimos que elevarlo a 19. No obstante, el consumo máximo diario está dentro de este parámetro, que llega hasta un tope de 3 metros cúbicos día. Por lo tanto, el método 2 lo que hace es aplicar el rango de valor máximo, que en este caso sería 3, y aquí se considera. Fíjense que aquí yo tengo los parámetros. Esta parte es importante, esto vendría siendo como un resumen para entender cómo funciona esta lógica. Ahora, como me estoy dando cuenta que aquí aún así no estoy teniendo una pérdida de presión aceptable, tengo que ver si el otro método me va a permitir desarrollar este ejercicio. Y este es el contenido nuevo de esta versión y la que también publicaré en la planilla de el cálculo del diámetro del medidor. El método 3 dice lo siguiente. Aplica la selección del diámetro de manera arbitraria y la selección del medidor hace considerar el consumo máximo diario mayor para efectos del cálculo de la pérdida de presión en el medidor de agua potable.
Si yo selecciono acá este método, acá me dice en la pérdida de presión que ingrese el diámetro del medidor. ¿Y dónde debo ingresar el diámetro del medidor? Lo debo de ingresar acá. Acá dice método 3. Entonces dice, para evitar pérdidas de presión altas en el medidor, recomiendo aumentar el valor de la dotación o bien aumentar las cantidades de la dotación. Como en este caso no estamos aumentando las cantidades, sino que estamos variando los métodos de cálculo, vamos a seleccionar, por ejemplo, un diámetro de 13 milímetros. Volvemos con 11.30 porque en realidad está tomando el valor máximo del diámetro de 13. Ahora, si yo selecciono un diámetro de 19 milímetros, ahí sí estoy cumpliendo con la normativa. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy considerando el valor máximo de un diámetro de 19 milímetros. Esto fue un contenido que diseñé para una suscriptora que también compró la planilla del cálculo del diámetro del medidor, que utilizaba esta metodología y me pidió si lo pudiese integrar para que se automatizara todo el proceso. Lo consideré bastante acertado, por lo tanto vamos a extender esa dinámica a estas versiones. Entonces, aquí yo me doy cuenta de que la pérdida de presión en el medidor ya es inferior a 5 metros de columna de agua, por lo tanto podemos dar por sentado de que el diámetro de nuestro proyecto va a ser de 19 milímetros para el medidor de agua potable. Y con esto concluimos el paso número 3. Así que a continuación los dejaré con el siguiente paso.